Quiero preguntarles algo, ¿alguna vez escucharon el término de doppelganger? Si no lo han escuchado, aquí les explico un poco. Doppelganger es una palabra alemana que literalmente significa doble asistente. Cuenta la leyenda que si ves a tu doppelganger morirás. Hay muchos casos reales en los que esto ha ocurrido, por ejemplo, en 1860, justo después de ganar las elecciones presidenciales, Abraham Lincoln tuvo una visión de su doppelganger. Sucedió mientras estaba acostado en su salón en su dormitorio. Lincoln podía ver su reflejo completo en un espejo de su escritorio, solo que había algo extraño en ello. Parecía que tenía dos caras distintas, separadas por unos 7 centímetros. Cuando se puso de pie, la ilusión se desvaneció y cuando se recostó la volvió a ver. Lincoln también notó que uno de los rostros estaba más pálido que el otro, casi fantasmalmente pálido. Continuó con la emoción del día, casi olvidándose de la visión en el espejo. Todavía estaba un poco preocupado por lo que vio, así que decidió contárselo a su esposa. Unos días después pudo volver a ver la imagen, pero después de eso nunca pudo verla. No fue por falta de intentos, porque Lincoln incluso trató de recrear el efecto de duplicación para que lo viera su esposa, pero él nunca pudo. Mary Lincoln estaba extremadamente preocupada por la imagen y pensó que era un presagio de que sería elegido por segunda vez, pero no viviría el segundo mandato. Algunas teorías que rondan por internet, explican al doppelganger como un ente mucho más terrible que el primero. Una de esas teorías dice que en algún lugar del mundo hay alguien como nosotros, como una forma de mantener el equilibrio, y esta persona tendrá características totalmente contrarias a las suyas. No es que esa persona sea totalmente diferente en sus actitudes, pero su carga molecular sería totalmente contraria. En este aspecto, la teoría no puede explicar el fenómeno. Sin embargo, dice de forma bastante clara que, encontrarse con su doppelganger significaría la muerte para ambos. Esta teoría varía de forma, también se dice que un doppelganger sería el gemelo malvado de cada uno de nosotros, o la representación propia de un fenómeno de bilocación. Un caso muy curioso de doppelganger sucedió con Emilie Sage, maestra de 32 años. Ella afirma haber visto a su doppelganger a través de la ventana del aula donde daba clases. Los estudiantes también vieron al doppelganger de la profesora y se sorprendieron. El doppelganger de la profesora aparecía justo cuando escribía en la pizarra. También se aparecía regularmente en la cafetería y en los pasillos de la escuela. Este evento dio lugar a la destitución de la profesora. El caso fue contado por el escritor estadounidense Robert Dale Owen. Para las leyendas nórdica y germánica, ver a un doppelganger es un augurio de muerte. Mientras que si un doppelganger es visto por amigos o familiares puede ser un indicio de mala suerte. Los doppelganger de las leyendas no proyectan sombra ni se reflejan. También dicen que dan consejos a las personas que imitan, pero el consejo suele ser malintencionado, en ocasiones también pueden sembrar ideas a la víctima, muy al estilo Inception, o aparecerse a amigos y familiares creando confusión. El fenómeno de los doppelganger ha sido un tema ampliamente abordado en la literatura y el cine, y uno de los fenómenos más extraños. Para esta ocasión, contaré una historia pedida por un suscriptor, que por cierto, le mando saludos, y le agradezco por darme a conocer esta historia, que tiene algo que no tienen las historias que les he traído, y esta historia es un hecho real. Dicho esto, prosigo con la historia. Fue una noche de julio de 1971 cuando María Trinidad Ramírez Poblano decidió acabar de tajo con el maltrato que ella y sus 5 hijos habían sufrido por años a mano de su marido, un peluquero llamado Pablo Díaz. Ese mismo día, por la tarde, Pablo había propinado los ya recurrentes cinturonazos a los 3 vástagos más pequeños de la mujer, dejándoles marcas en su cuerpo y marcando aún más las de días anteriores, esas que ya no desaparecen. Cuando el peluquero dormía, María, quien se dedicaba a vender tamales en la colonia Portales del entonces Distrito Federal, tomó un bate de béisbol y sin pensarlo 2 veces le propinó 3 fuertes golpes a su cónyuge, quien ya no pudo recuperar el aliento para levantarse. Los relatos periodísticos del último tercio del siglo XX, en especial de la prensa, refieren que al ver a su marido ensangrentado e inconsciente, la mujer, con la cabeza fría y el cuerpo tembloroso, tomó la decisión más difícil de su vida.
Descuartizar el cuerpo, meterlo en algunos costales de la Conasupo que tenía para trasladar la hoja de maíz con los que envolvía los tamales y tirar los restos en la calle. El escándalo se desató la mañana del lunes 19 de julio del referido año cuando algunos de los restos del otrora peluquero fueron hallados a un lado de una casa marcada con el número 508, en la calle Sur 71, A de la colonia Justo Sierra, al sur de la capital del país. La investigación, a cargo del general Daniel Gutiérrez, quien en ese entonces era jefe de la policía del Distrito Federal, inició con el interrogatorio a la sirvienta de la casa en cuyo costado se encontraron los restos de Pablo, quien confesó que movió el costal pensando que contenía pollos muertos encontrando los restos humanos, por lo que dio aviso a las autoridades. Tras tomar las huellas dactilares de una de las manos, los peritos que en ese entonces estaban asignados al servicio secreto, pudieron determinar que el cadáver correspondía al ex peluquero, quien tenía antecedentes penales por algunos casos de robo. La identificación del cadáver llevó a los investigadores al hogar de María Trinidad, quien vivía en la calle Pirineos 15 bis de la colonia Portales, a donde había llegado procedente de Tequixquiac, Estado de México. Grande fue la sorpresa de los policías del octavo grupo del servicio secreto, asignados al caso, cuando al interrogar a la tamalera esta confesó sin arrepentimiento su crimen, argumentando que su esposo llevaba años maltratándola junto a sus hijos y, más aún, cuando les informó que la cabeza del occiso se encontraba en un bote tamalero debajo de la cama de sus hijos, pues no había cabido en el costal. Aterrador, ¿no? Incluso hay imágenes de los hechos, pero por políticas de YouTube, no puedo mostrar dichas imágenes, ya que son un poco gráficas. Pero bueno, continuo. En aquella época se especuló sobre la posibilidad de que María Trinidad hubiera usado la carne del cuerpo de su ex esposo para cocinar sus suculentos tamales, pues un epigrama, publicado en la prensa, informaba lo siguiente. La tamalera asesina hirvió la cabeza en el bote de tamales. Lo que hacen los criminales con sus horrendos afanes. Desde ayer en restaurantes nadie prueba los tamales. Aunque en realidad la cabeza estaba conservada en agua fría para que no se descompusiera y despidiera mal olor. La declaración de la tamalera de la Portales, que en ese entonces varios periódicos retomaron al pie de la letra, aún causa escalofríos. Dio 3 batazos al hombre, aún con vida le cortó las piernas con una cegueta, por lo que murió desangrado, y posteriormente cortó trozos del cuerpo con un hacha. El ruido no despertó sospechas, pues era el proceso que habitualmente realizaba para destazar los pollos o pedazos de carne de res con los que rellenaba los tamales que vendía. El 29 de julio de 1971 María fue condenada a 40 años de prisión por homicidio, violación a la Ley General sobre Inhumaciones y profanación de cadáver. Finalmente terminó purgando 20 años en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, Xochimilco, y en Santa Marta Acatitla. María murió en 1995 en Tequixquiac, Estado de México, a donde regresó tras haber cumplido su condena. De sus hijos nada se volvió a saber. Eso ha sido todo, recuerden suscribirse, dejar su like, compartirlo para que esta comunidad siga creciendo. Soy el Gronger, nos vemos en el siguiente video.